Nuestro proyecto es un motor Stirling y está conformado por Camila Perea, por Eliane Carreño, por Valentina Medina, por Natalia Villate y quienes habla, Dayana Niño. Día a día somos espectadores de la tecnología que surge a nivel mundial. Un claro ejemplo de esto son las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas desde el inicio de la revolución industrial hasta el día de hoy ha tenido un gran avance, ya que le han dado gran importancia a la rama de las ciencias físico-químicas. A la mayoría de máquinas térmicas no contienen una eficiencia del 100% cuando producen a gran escala. Sin embargo, a medida que va avanzando tanto la humanidad como la tecnología, han venido surgiendo máquinas que han desarrollado la mayor eficiencia. Una de ellas es la máquina de Carnot. En 1816, el escocés Robert Stirling patentó un motor en el cual trabajaba con aire caliente. Este le dio el nombre de Stirling. La patente de este motor era el exitoso final de una serie de inventos para simplificar la máquina a vapor. Posteriormente, el francés Sadi Carnot hizo una interpretación teórica para comprender el fenómeno de producir fuerza motriz partiendo del calor que fluye entre dos focos a diferentes temperaturas. Esta máquina térmica fue de gran ayuda y de uso común, como lo fue en ejemplos como ventiladores o bombas. Dentro de los materiales usados en nuestra máquina térmica tenemos un globo, un CD, una tapa, encontramos el bombillo metálico, alambre, tenemos también un empaque, soldadura líquida, 3 latas y cuerda. Dentro de los costos, las latas de acero fueron totalmente reciclables, la soldadura líquida tuvo un costo de 4.000, el empaque nos costó 1.000, el alambre 800, el CD también fue reciclable, las bombas pues solo se usó una, 250, la tapa reciclable, el codo de PVC nos costó 500, la vela 1.000 y total gastamos en nuestro proyecto 10.750. El ciclo del motor Stirling cuenta con 2 evoluciones a volumen constante y 2 evoluciones isotérmicas. La primera con una temperatura estándar que la llamaremos TC y la segunda con una temperatura TF. Hay un parámetro importante en el ciclo del motor Stirling y es que existe un regenerador el cual tiene la propiedad de absorber y ceder calor en las evoluciones a volumen constante. Hay 4 etapas. En la primera, el cilindro frío está en un volumen máximo, el cilindro caliente en un volumen mínimo, el regenerador cuenta con todo el calor. Al final, el fluido va a contar con una temperatura TF, un volumen máximo y una presión 1. En la etapa 2, se cede todo el calor QF por el lado frío. En esta etapa, TF es constante en toda la etapa. El pistón aún de la zona fría no se ha movido y en esta etapa se absorbe trabajo. En la etapa 3, los pistones se desplazan de forma paralela, el fluido absorbe una cantidad de calor QC, la temperatura aumenta de TF a TC y al final el fluido contaría con una temperatura TC, un volumen mínimo y una presión 3. En la etapa 4, el pistón frío se encuentra al lado frío del regenerador y el cilindro caliente va aumentando su volumen. También se sigue absorbiendo QC y en esta etapa es idealmente isotérmico. El fluido al final quedaría con una temperatura C, un volumen máximo y una presión 4. Para volver de la etapa 4 a la etapa 1, el fluido de trabajo atraviesa todo el regenerador, el fluido cede todo el calor, por lo tanto la temperatura disminuiría de TC a TF y la presión de P4P1. La eficiencia representa la fracción que se convierte en trabajo. Dado que la energía se convierte de acuerdo a la primera ley termodinámica y trabajo por completo, la entrada de calor debe ser igual a más el calor que debe disipar como calor. La eficiencia para un motor térmico como el que estamos trabajando, este recibe un calor Q sub H de un foco o una fuente caliente y efectúa un trabajo W. Este debe ceder un calor Q sub C. Por lo tanto, la eficiencia queda 1 menos Q sub C sobre Q sub H. Un motor Stirling es una máquina térmica que se caracteriza porque permite convertir directamente la energía suministrada por una fuente de calor en energía mecánica. Esto se debe mediante la compresión y expansión de una cantidad fija de aire que circula mediante 2 regiones con diferentes temperaturas.
Al iniciar el ciclo, el aire en el interior del cilindro se encuentra comprimido con alta temperatura y alta presión. Estas condiciones, sumadas al ingreso de calor, hacen que el aire se expanda y a través del pistón de potencia realice trabajo. El pistón baja rápidamente hacia la región caliente del cilindro, permitiendo que la temperatura y la presión del aire descienda, ya que queda expuesta a la región fría. En este punto, el volante conectado al cigüeñal lleva suficiente inercia para hacer que el pistón de potencia realice trabajo. Este motor es el único capaz de aproximarse al rendimiento máximo teórico, más conocido como rendimiento de Carnot. Este ciclo se compone mediante dos transformaciones, las isocóricas y las isotérmicas. Podemos concluir que el motor Stirling es un motor cuyo combustible es solo calor. Su funcionamiento es mediante la combustión externa, que trabaja con aire caliente y presiones bajas y una temperatura alta. El diferencial de esta temperatura es lo que provoca que el cilindro desplazador se mueva hacia arriba, generando el empuje de la membrana. Nosotros utilizamos un globo haciendo girar el disco 180 grados. Asimismo, regresa a su punto de partida mediante la manivela que está unida a nuestro hilo que se encuentra aquí adentro. Entre más grande sea el diferencial de temperatura, mayor será la velocidad de giro del disco.